Ocurre el arrebatamiento y estás en el mundo, pero estás sellado por el Espíritu Santo y estás en el mundo y el arrebatamiento va a ocurrir. Entonces que esa persona que está sellada con el Espíritu Santo se tendría que quedar, ¿verdad? Porque está en el mundo. Tú también tienes que entender que hay una promesa. Dios tiene 100 ovejas, una se va, que es la más rebelde, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el Señor Jesucristo? Va y la busca, pues. ¿Cuánto más cuando la puerta está a punto de cerrarse? Ocurrió el arrebatamiento y estabas en el mundo, no eras del Señor, porque el Señor va y rescata a todas las suyas. El Señor no pierde a ninguna de sus ovejas, y sus ovejas están marcadas. Entonces, si ocurre el arrebatamiento y ese día, precisamente ese día, hermano, estabas en el mundo pecando y ocurre el arrebatamiento y te quedas, y vas a decir en ese momento: ¿por qué no me rescataste? Tú eres el pastor de las ovejas, ¿por qué no me rescataste? ¿Qué va a decir el Señor? Nunca os conocí, no eras de mi oveja, porque a mis ovejas yo las llamo. Y cuanto más que la puerta está a punto de cerrarse. Si tú eres un hijo de Dios y estás en el mundo, el día del arrebatamiento vas a empezar a tener sueños, vas a empezar a tener visiones, miedo, vas a empezar a percibir de que el arrebatamiento está cada vez más cerca y más cerca y más cerca. Ocurre el arrebatamiento y Dios llama a sus ovejas nada más, sus ovejas, las que son de Él. Y van a haber otras ovejas que el Señor no conoce. Entonces, si tú crees que ocurre el arrebatamiento y por ahí una de sus ovejas se queda, entonces el Señor no pudo retener a todas sus ovejas. Pero el Señor Jesucristo dice: yo las conozco a todas y las llamo por su nombre, y ninguna he perdido, ninguna. Solamente al hijo de perdición, para que se cumpla lo que estaba escrito, porque estaba profetizado que Judas se pierda, pero no he perdido ni una. Y van a haber muchos que le van a decir: Señor, echábamos fuera demonios, hacíamos muchos milagros y nos quedamos. Sí, y el Señor, ¿qué va a decir? Nunca las conocí a ustedes, yo solamente me llevo a los que conozco. Entonces, si tú tienes el sello del Espíritu Santo y estás en el mundo, vas a venir corriendo, asustado, con miedo, como si las puertas del arca de Noé se estuvieran cerrando y te estás quedando afuera. Es que a veces te van a formular preguntas con trampa. Te van a decir: un sellado con el Espíritu Santo y blasfema contra el Espíritu Santo, ¿el día del arrebatamiento se queda o se va? Es una pregunta con trampa. Es imposible que un sellado con el Espíritu Santo blasfeme contra el Espíritu Santo. O sea, esa pregunta es ilógica, porque un sellado de Dios no blasfema contra el Hijo ni contra el Padre. Es imposible. Un sellado de Dios. Y también hicieron otra pregunta: un hombre que es sellado con el Espíritu Santo y cae con otro hombre precisamente el día del arrebatamiento. Tratan de hacerte unas preguntas recontra rebuscadas, unas preguntas como con trampa, pues. Este sellado con el Espíritu Santo se une con otro hombre, ¿se va o no se va el día del arrebatamiento? Ese pecado de hombre con hombre no se llama fornicación, se llama abominación. Y Dios no permite a ninguno de sus hijos que caiga en ese pecado, antes le quita la vida. Si crees que Dios va a permitir eso, entonces no crees que Dios es poderoso, porque Dios nos guarda sin caída. Y aquel que es poderoso para guardarte sin caída. Dios te guarda sin caída. Sí, hermano, pero precisamente ese día cae en esa abominación, como tú dices. ¿Se va sí o no? Sí, pero es que si tú crees que un hijo de Dios cae en ese pecado precisamente el día del arrebatamiento, entonces Dios no es poderoso para guardarlo sin caída. Hasta para eso hay que tener fe. Dios no lo va a permitir, pues, hermano. No, pero igual Dios se le puede escapar de las manos. No. Y aquel que es poderoso para guardarte sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Entonces tú tienes que confiar y creer que Dios no va a permitir que sus hijos precisamente el día del arrebatamiento estén lejos de Él. A ninguna de sus ovejas pierde Dios. Sí, hermano, pero tú no sabes, de repente es un sellado de Dios y ese día se va a pecar. Bueno, entonces no crees que Dios puede guardarlo sin caída precisamente ese día. Poderoso es Dios para guardarte sin caída, porque Dios inicia la obra en ti y la termina. Hermano, no creo eso. Bueno, pues la Biblia me dice que Dios es poderoso para guardarte sin caída. Entonces, si tú me haces la pregunta: ocurre el arrebatamiento y está en fornicación, ¿se queda o se va? Se queda, pues, obviamente. Y Dios va a permitir que eso pase porque no es de Él. Dios no lo protegió. Dios llama a sus ovejas por su nombre. Jesucristo es la puerta de las ovejas y las llama por su nombre porque Él es la puerta. Vi una puerta abierta en el cielo y una voz que se oía como de trompeta diciendo: sube acá. Porque ¿quién es la puerta? Jesucristo. Y Jesucristo llama ¿a quiénes? A sus ovejas nada más. Y las guarda sin caída. Si crees que una de sus ovejas el día del arrebatamiento se va a quedar, entonces Dios no es poderoso para guardarlo sin caída. Un pastor que tiene una gran iglesia, ese día cae en un pecado horrendo el día del arrebatamiento, hermano, y se queda. Bueno, el Señor le va a decir: nunca te conocí, a ti nunca te conocí. Sígueme en mi nuevo canal, Libertad en Dios.